Tengan todos buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con las clases del módulo de impugnación, medios de impugnación o recursos de impugnación en materia tributaria, nos habíamos quedado en esta primera parte de la impugnación de lo que es el recurso de alzada. No vamos a explicar el recurso de alzada, el recurso jerárquico el día de hoy. No sé si tenemos tiempo también, lo que es la demanda contencioso administrativa, que es posterior a la resolución del recurso jerárquico. Bueno, antes de empezar, tal vez alguien tenga alguna consulta, algún comentario que quiera realizar. Muy bien, entonces, como no hay consultas, no hay comentarios, empecemos. Habíamos dicho que en la impugnación eh, vía administrativa, ¿por qué? Porque la autoridad que va a resolver, que va a verificar cuáles son los reclamos, va a resolver la controversia, es la autoridad de impugnación tributaria, ¿no? Eh, en este tipo de impugnación se maneja lo que son las fases o la doble instancia, ¿no? Y no solamente en materia administrativa tributaria de impugnación, sino en realidad en todas las materias, ya sea en materia penal, en materia civil, en materia laboral, toda la estructura del proceso como tal, eh, bueno, pues tiene este principio, esta garantía que es el principio de la doble instancia, es decir, que no sea una sola autoridad la que vaya a resolver la controversia, sino que una autoridad de mayor jerarquía también pueda conocer lo que es la controversia y resolver y corregir cualquier error, cualquier error de interpretación, error en la resolución que haya cometido el de primera instancia, ¿no? Ahora bien, veamos, ¿no? Tenemos dos autoridades, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, tenemos cuatro autoridades regionales de impugnación tributaria, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, y las demás ciudades capitales de departamento tienen oficinas regionales, por así decirlo, ¿no? Oficinas que también van a conocer lo que son las impugnaciones en materia tributaria, en primera instancia. Después tenemos lo que es la Autoridad General de Impugnación Tributaria, y solamente la tenemos en La Paz, ¿no? La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria se encarga de resolver la controversia en primera instancia, de acuerdo al domicilio del contribuyente y al domicilio, obviamente, de la administración tributaria. El recurso de alzada, ¿no? Este es el esquema básico del recurso de alzada. Yo debo confesarles, eh, no en realidad confesar, sino explicar que el procedimiento como tal es relativamente sencillo, o sea, no revierte mucha complejidad lo que es la impugnación en sede administrativa, ¿no? Sin embargo, hay ciertos tips por los cuales se debe conocer, ¿no? Para poder obtener un resultado favorable dentro del procedimiento de impugnación. Bueno, lo primero, no es recurso de alzada, habíamos visto. Se interpone el recurso de alzada, el contribuyente tiene 20 días para interponer, y bueno, una vez interpuesto el recurso, la autoridad de impugnación tributaria tiene tres opciones, ¿no? La primera opción es la admisión del recurso cuando el contribuyente ha cumplido con todos los requisitos para la admisión. Posterior a la admisión del recurso, se tiene 5 días para notificar a la administración tributaria. A ver, aclaremos. Pongamos que el día de hoy se interpone, se presenta el recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de la Ciudad de La Paz, viernes, ¿no? Cuando el contribuyente claro, el contribuyente debiera averiguar si su recurso fue admitido o no, tendría que averiguarlo 5 días hábiles posteriores, es decir, el siguiente viernes
ya el contribuyente podría apersonarse a la autoridad de impugnación tributaria y verificar si el recurso está admitido o no. Si todavía no está admitido, bueno, entonces probablemente es porque exista algún tipo de observación por insuficiencia u obscuridad en el recurso planteado, ¿no? En el caso de que exista una observación, algún tipo de insuficiencia en el recurso de alzada, entonces lo que hace la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria es otorgar al contribuyente el plazo de 5 días para que pueda subsanar su recurso Ya. y de esta forma pueda eh, admitir el recurso, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos del recurso de alzada y bueno, uno de esos requisitos, el incumplimiento de alguno de esos requisitos podría dar lugar a la observación del recurso, ¿no? Y la otra opción llegaría a ser el rechazo del recurso de alzada. ¿Y cuándo la autoridad de impugnación tributaria rechazaría el recurso de alzada? Bueno, pues cuando fue interpuesto fuera del plazo establecido, es decir, fuera de los 20 días, o cuando el acto administrativo impugnado no es susceptible de impugnación. Habíamos puesto como ejemplo el proveído de inicio de ejecución tributaria, que no es un acto administrativo, es un acto de la administración, o es un acto de mero trámite, perdón, entonces que no puede ser susceptible de impugnar. ¿Por qué? Porque no es un acto administrativo independiente que tenga como tal un objeto que pueda ser sujeto a reclamo. Ahora bien, posterior a la admisión del recurso de alzada, eh, lo que hace la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria es correr en traslado a la Administración Tributaria, Servicio de Impuestos, Aduana, Administración Tributaria Departamental o Municipal. La Administración Tributaria tiene el plazo de 15 días para responder, ya sea aceptando o rechazando o negando lo que es el recurso de alzada. ¿Por qué? Porque lo que se está poniendo en tela de juicio en el recurso de alzada es precisamente el acto administrativo tributario emitido por la administración tributaria, por el sujeto activo, ¿no? Y tiene 15 días la administración tributaria para poder responder. Nuevamente, 15 días hábiles corridos son 15 días corridos, ¿no? Una vez que la administración tributaria responde el recurso de alzada, en este caso de manera negativa, también tiene que adjuntar con su respuesta todos los antecedentes que dieron lugar a la emisión del acto administrativo impugnado. Y habíamos visto diferentes tipos de actos administrativos que son susceptibles de impugnación a través del recurso de alzada. Por ejemplo, resolución determinativa, resolución sancionatoria, resolución de rechazo de declaración jurada, de rectificatoria de declaración jurada, resolución de rechazo de una solicitud de prescripción y demás, ¿no? Entonces, tiene que adjuntar toda la documentación. Ahora, muy excepcionalmente, les diría, ¿no? Que la administración tributaria podría aceptar lo que es el recurso, allanarse para que se dé la razón al contribuyente, ¿no? Pero muy excepcionalmente se podría dar este caso. Ahora, una vez que responde la administración tributaria y adjunta la documentación, eh, se va a abrir el término de prueba de 20 días, ¿no? 20 días para el término de prueba. Ahora acá vamos a ver en qué implica el término de prueba, qué tipo de pruebas podría presentar. Vamos a ver, ¿es pertinente presentar pruebas en esta etapa? ¿En qué situaciones? Bueno, pues eso ya depende mucho del acto administrativo impugnado, ¿no? Tal vez no haya nada que presentar en esta etapa, o como que tal vez sí pudiera haber documentación pertinente que pudiera presentarse acá. El término de prueba se apertura tanto para la administración tributaria como para el contribuyente. Tal vez la administración tributaria podría recabar información, ¿no? Para respaldar su posición, para respaldar el acto administrativo impugnado. Tal vez el contribuyente podría recabar información, documentación, prueba para poder respaldar también su posición, ¿no? Bueno, vencidos los 20 días de prueba, automáticamente se aperturan unos 20 días posteriores para la presentación de alegatos. Y los alegatos, bueno, es como una forma de exponer la posición que tiene cada una de las partes de manera resumida, ¿no? Y con la mayor argumentación posible, de la mejor forma para el convencimiento de la autoridad de impugnación tributaria. Los alegatos pueden ser escritos, como también se puede solicitar ya sea impuestos, la aduana, o el contribuyente puede solicitar que se lleve a cabo una audiencia para exponer, ¿no?
Ahora también esto depende mucho de las circunstancias o mucho del caso como tal. ¿Será pertinente pedir audiencia en todos los casos eh, o no es pertinente, digamos, ¿no? Eso habría que analizar en cada caso. Ahora bien, como les digo acá, tenemos pruebas, alegatos, 20 días posteriores y 20 días posteriores ya se emite lo que es la resolución de recurso de alzada, ¿no? La resolución de recurso de alzada que tiene, según el artículo 212, tres formas para poder resolver, ¿no? Tres tipos de resoluciones podría emitir la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. La primera, la revocatoria total o parcial, es decir, si el acto administrativo, por ejemplo, la resolución determinativa, se decide por la revocatoria total, entonces, de la deuda establecida en la resolución determinativa de 100.000 bolivianos, por ejemplo, revocatoria total es cero. Pongamos ejemplo como prescripción, han prescrito las facultades para que la administración tributaria pueda determinar la deuda en la resolución determinativa porque eran de periodos muy antiguos, ¿no? Y la resolución determinativa fue emitida recién. Entonces la revocatoria total es, el contribuyente debe cero, ¿no? Ahora la revocatoria parcial es de los 100.000 bolivianos, bueno, pues hay un saldo, un monto que se queda todavía, ¿no? Eh, el confirmatorio es que el acto administrativo impugnado se confirma totalmente. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién ganó? La administración tributaria, ¿no? Y el anulatorio es, se emite la nulidad o la anulación del acto administrativo porque existen vicios de nulidad o vicios en los requisitos, en el cumplimiento de los requisitos por parte de los requisitos de la normativa, me refiero, podría ser del acto administrativo o podría ser del procedimiento, ¿no? El contribuyente podría plantear nulidad de la notificación de la vista de cargo, nulidad de la notificación de la orden de verificación, nulidad de la notificación de la resolución determinativa, nulidad de la notificación del auto inicial de sumario contravencional o de la resolución sancionatoria. Bueno, pues se retrotraen obrados para que la administración tributaria pueda corregir el error advertido y pueda emitir nuevamente el, el acto administrativo, ¿no? Ese es el panorama general del recurso de alzada, ¿no? Y muy similar va a ser el panorama o el procedimiento del recurso o de la resolución del recurso jerárquico, ¿no? Ahora, el recurso de alzada, ¿no? Se interpone mediante memorial o nota. El plazo es de 20 días para su presentación después de notificado el acto administrativo notificado. Acá cuando hablamos de se interpone mediante nota o memorial, entonces acá tenemos que hablar del principio de informalismo, ¿no? El principio de informalismo que rige en materia administrativa de impugnación, referente a impugnación. ¿Esto qué significa? Eh, Vamos a hacer una comparación en materia judicial en una demanda contencioso tributaria. La demanda contencioso tributaria debe ser interpuesta o presentada, perdón, en una hoja oficio, ¿no? Con margen simétrico superior 5.5 centímetros, eh, izquierdo 4 centímetros, derecho 2, inferior 2 centímetros, ¿no? Anverso y reverso, con una letra legible, ¿no? Y debe estar firmado por, aparte del contribuyente o el interesado, por un abogado, ¿no? Entonces, en materia de impugnación eh, administrativa, no es necesario cumplir con estos requisitos como en otras materias o estas exigencias formales. Entonces, ¿qué significa que puede ser un memorial? Sí, puede ser un memorial. Puede ser una nota, eh, eh, puede ser una nota, puede ser una carta, incluso yo les diría, podría ser una impugnación a mano, ¿no? Pero a esas alturas, ¿no? De las circunstancias, del avance de la tecnología y del acceso que tenemos muchas personas, ¿no? A un computador, impresiones y demás, bueno, pues tendría que ser unas circunstancias muy extremas para que el contribuyente lo haga a mano, ¿no? Pero de todas formas, no existe un impedimento para que suceda esto. Y algo que se aclara acá es que no es necesario la firma del abogado en el recurso de alzada. ¿Es conveniente que el abogado le asesore al contribuyente? Sí, obviamente va a ser conveniente, ¿no? Pero tal vez el contribuyente es una persona que conoce temas de impugnación, conoce materia tributaria, conoce materia contable, ¿no? Dependiendo qué acto administrativo se vaya a impugnar, entonces podría hacerlo incluso él mismo, ¿no?
Ahora, los 20 días para la presentación, acá también habíamos visto de qué manera se tienen que computar, ¿no? Son 20 días. eh, Siempre empezamos a computar desde el día hábil siguiente, ¿no? Acá manejamos lo que es el artículo 4 del Código Tributario que establece las reglas de, el cómputo de plazos, ¿no? Mayor a 10 días, 10 o más días siempre se computan en días corridos. Hasta 10 días siempre se computan en días hábiles. Ya sea que sean días hábiles o días corridos, bueno, pues el día uno siempre empieza a computarse desde el día siguiente hábil, ¿no? Y bueno, el último día, si cae en un día inhábil, se recorre al día hábil siguiente. Es sencillo, obviamente es sencillo, pero lo importante es conocer y realizar un buen cómputo, porque imagínense que el contribuyente pretende impugnar faltando muy pocos días para que vence el plazo o incluso el último día, ¿no? Obviamente nosotros como asesores que queremos, que manejamos el tema tributario, lo tendríamos que hacer de la manera más prudente, con el tiempo, con el tiempo pertinente, ¿no? Para poder armar una buena defensa, un buen reclamo, ¿no? Pero no todos los contribuyentes son así. E incluso de empresas grandes, ¿no? Los mismos contribuyentes, los mismos representantes legales y demás, no tienen esta preocupación para ver si se puede impugnar, ¿no? Yo les comento, a mí me llegó una impugnación, una resolución determinativa un día viernes, ¿no? Y el último día para presentar era domingo o sábado, ¿no? Entonces teníamos 3 días para trabajar y presentar el lunes. Para esto, eh, obviamente puede ocurrir como que el contribuyente sea más cuidadoso respecto al, al manejo de la empresa, ¿no? Ahora, la forma de interposición de los recursos. Acá vemos respecto cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para la interposición del recurso de alzada y también para la interposición del recurso jerárquico, ¿no? Entonces, acá dice el 198 del Código Tributario, los recursos de alzada y jerárquico deberán interponerse por escrito, ¿no? Mediante memorial o carta simple, debiendo contener, ¿no?, los requisitos. Ahora, de estos requisitos, vamos a ver, bueno, el incumplimiento a uno de estos requisitos va a repercutir en que se observe el recurso planteado, ¿no? Pero bueno, hay algunos requisitos que son mucho más importantes que otros, ¿no? Por ejemplo, el señalamiento específico del recurso administrativo, ¿no? Hay que señalar específicamente si se está interponiendo un recurso de alzada, ¿no?, o un recurso jerárquico. En materia administrativa tributaria, manejamos estos dos tipos de recursos, alzada y jerárquico. En materia administrativa de otras entidades públicas, porque todas las entidades públicas, todas las entidades que tienen prisión, competencia para controlar la actividad de determinado sector, pongamos como ejemplo la autoridad de fiscalización de empresas, también podría emitir resoluciones sancionatorias, ¿no? Porque la autoridad de fiscalización de empresas va a verificar el cumplimiento de las obligaciones que tiene el comerciante, no el contribuyente, ¿no? Entonces podría emitir resoluciones sancionatorias. En contra de esa resolución sancionatoria, ¿qué recurso se puede interponer? Bueno, recurso de revocatoria se denomina, ¿no? Y posterior recurso jerárquico y posterior también demanda contencioso administrativa, ¿no? Entonces, el esquema de la impugnación en sede, en materia tributaria es el mismo esquema que se maneja en otras ramas, en otras áreas del derecho administrativo, porque el derecho tributario corresponde o pertenece al derecho administrativo todavía, ¿no? Pero bueno, cada entidad tiene su normativa específica para poder interponer los recursos que establece la ley y de manera general tienen la ley 2341, la ley de procedimiento administrativo. Pero acá vemos, ¿no? El señalamiento específico del recurso administrativo. Entonces, el contribuyente tendría que interponer recurso de alzada, no recurso de revocatoria, que es de otras ramas, ¿no? O tal vez estaría interponiendo recurso jerárquico, ¿no? Y de la autoridad ante la que se la interpone, ¿no? Se lo interpone. Recurso de alzada, Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. Recurso jerárquico, Autoridad General de Impugnación Tributaria. Otro requisito, el nombre o razón social y el domicilio del recurrente
o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. Bueno, acá hay que hacer una aclaración. Eh, Obviamente el contribuyente tiene que identificarse, ¿no? El titular del NIT o el representante legal de la sociedad comercial. Pero además, en el caso de ser sociedad comercial, eh, perdón, digamos, para una persona natural que tiene un NIT, o sea, ¿cómo acredita? Bueno, con una fotocopia del NIT, ¿no? Del NIT, con una fotocopia, y con una fotocopia de carnet ya estaría acreditando la personería, ¿no? O sea, que es contribuyente, ¿no? Para, e incluso otras personas, empresas unipersonales adjuntan todavía lo que es su matrícula de inscripción, ¿no? Pero mm, no creo que sea necesario, pero lo hacen, ¿no? Eh, eh, Sociedades comerciales sí tienen la obligación de presentar, por un lado, eh, el acta de constitución de la sociedad, ¿no? Que demuestre que está la sociedad, y también el poder de representación. El poder de representación del representante legal que tenga, obviamente, facultades para poder representar, impugnar ante diferentes autoridades, y obviamente ahí tendría que estar específico en el testimonio de representación, lo que es eh, impugnar ante el servicio de impuestos y demás, ¿no? Ahora, si hablamos de un apoderado legal, porque generalmente las sociedades comerciales tienen su representante legal que tiene poder, una representación general. Y dentro de las facultades que tiene este representante legal hay una cláusula o un punto donde también se le faculta a otorgar poderes específicos, ¿no? Entonces, si va a impugnar el apoderado, en el poder, ¿no? Específico tiene que tener la facultad de interponer recursos de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, recursos jerárquicos, demandas contenciosas administrativas, ¿no? Y todo esto eh, que, que es necesario para que la Autoridad de Impugnación Tributaria revise y, bueno, pues pueda admitir la demanda, ¿no? La indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el original y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto, ¿no? Es decir, ¿ante qué autoridad emitió el acto administrativo impugnado? ¿Fue impuestos? ¿Fue la aduana? ¿Fue la administración tributaria municipal? ¿No? Hay que indicar, hay que adjuntar además cuál es el documento o el acto administrativo impugnado. Y acá te dice el original, una copia o una fotocopia, ¿no? Pero hay que adjuntar además, ¿no? En este caso, la diligencia de notificación del acto administrativo impugnado. Yo generalmente siempre adjunto el original del documento impugnado más la diligencia de notificación. Acá no te dice la diligencia de notificación, pero la diligencia de notificación va a permitir a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria efectuar el cómputo de plazos para ver si se encuentra o no se encuentra dentro del plazo para la interposición del recurso. Eh, Inciso D, ¿no? El detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo fecha según corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. Ahora, esto no es muy congruente respecto a todos los actos administrativos que son susceptibles de impugnación. ¿Por qué? Porque habíamos visto que no todos los actos administrativos susceptibles de impugnación tienen un monto, una deuda o una sanción, ¿no? Pongamos la resolución administrativa de rechazo a una solicitud de exención tributaria, ¿no? ¿Tiene monto? No tiene monto, ¿no? La resolución administrativa de rechazo, ¿no? A una solicitud de acción de repetición. Bueno, la acción de repetición tal vez habría un monto. Otro ejemplo, en la resolución administrativa de rechazo a la solicitud de rectificatoria de declaración jurada. Bueno, en estos casos no hay un monto que se tenga que detallar, pero sí para la resolución determinativa sí hay montos, sí hay tributos, sí hay fechas, ¿no? O meses. El detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo. En la resolución determinativa, en la resolución sí van a tener un detalle. Ahora, ¿por qué tenemos
este requisito de identificar qué específicamente se está impugnando. Y me parece que el inciso D va dirigido específicamente a la resolución determinativa, ¿no? ¿Por qué? Porque una resolución determinativa podría tener diferentes tipos de reparos, el IVA, el IT, el IUE de una gestión fiscal. Ahora, el contribuyente podría estar reclamando solamente el IUE de ese acto administrativo o el monto establecido respecto al IUE, o tal vez podría estar reclamando solamente la depuración de las facturas correspondiente al IVA, ¿no? Pero hay un monto, hay un periodo, hay un mes, hay una gestión. Eso hay que identificar, ¿no? Eh, un aspecto importante, sí. Y el aspecto más importante del recurso como tal, ¿no? Va a ser los fundamentos de hecho y de derecho, según sea el caso en el que se apoya la impugnación, ¿no? Fijando con claridad por qué se está impugnando, la razón de la impugnación y exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide, ¿no? Es decir, los fundamentos de hecho es el contexto, ¿no? De dónde proviene, qué sé yo, la determinación, cuáles fueron los antecedentes, qué es lo que sucedió, hechos que sean relevantes, ¿no? Relevantes para que la autoridad tome convicción respecto a la impugnación. Ahora, los fundamentos de derecho, en este caso, eh, ¿en qué normativa se apoya el contribuyente para reclamar? ¿No? Pero incluso tenemos un principio, aplicando el principio de informalismo que habíamos visto que rige en materia administrativa, hay otro principio que se denomina, y no es necesario que lo conozcan, pero bueno, el iura novit curia, o es el iura novit curia, o sea, en latín, dadme los hechos, yo os daré el derecho. Que implica que el juez debe conocer la norma. En este caso, la autoridad debe conocer la norma, o sea, está en la obligación de explicar cuál es el reclamo, pero no necesariamente tienes que identificar la normativa, ¿no? Obviamente es mucho mejor identificar, es mucho mejor no dejar al azar aspectos que el contribuyente esté reclamando y obviamente respaldarlo con la normativa. Pero estamos hablando de un recurso que no necesariamente tiene que ser firmado por un abogado, ¿no? No tiene que ser elaborado por un abogado. ¿Es conveniente que lo vea un abogado especializado en materia tributaria? Obviamente sí, pero no se va a dar en todos los casos, ¿no? Entonces, importante este requisito, de los requisitos que estamos viendo, me parece que es el más importante, exponer por qué se está reclamando, ¿no? Y exponer de manera clara. Y acá, bueno, es un tema importante también ver la redacción, ¿no? Porque yo conozco, incluso yo mismo, a inicios de mi actividad profesional, ya sea dentro de la administración tributaria y viéndolo afuera también, o sea, hace unos años, dos años, un año, recién tomo conciencia de la importancia de ser concreto y en los aspectos que se está reclamando. No es necesario redundar, tratar de decir lo mismo con una frase, de otra frase. O sea, lo importante es ser concreto, explicar el por qué y exponer por qué se está impugnando, ¿no? Pero ir redundando, ¿no? Redundando en la impugnación, o sea, es algo que muchas veces podría resultar contraproducente. ¿Por qué? Porque todos tenemos el tiempo limitado, ¿no? Todos tenemos un tiempo limitado y cuando eh, la autoridad de impugnación tributaria va a revisar un recurso de alzada de 90 páginas, ¿no? De 80 páginas, o sea, en realidad le estamos quitando un tiempo valioso, ¿no? Y ustedes dirán 80 páginas, 90 páginas, hay recursos de esa magnitud, o sea, hay un autor colombiano, un abogado que se llama Diego López Medina, un colombiano que tiene un curso de redacción que él recomienda, ¿no? Tener un escrito de alrededor máximo de 20 páginas, ¿no? Y eso cuando sea estrictamente necesario. Entonces, mientras más concreto, más claro esté los motivos de la impugnación, es mucho mejor porque todos tenemos un tiempo limitado y no vamos a ingresar en redundancias al momento del reclamo. Ahora, acá también, fijando con claridad la razón de la impugnación, exponiendo los agravios e indicando con precisión qué es lo que se pide, ¿no? Ahora, eh, ¿qué vamos a identificar con precisión?
¿no? ¿Qué es lo que vamos a pedir en el petitorio de nuestra nota, de nuestro memorial, de nuestro recurso de alzada? Bueno, pues podemos pedir las opciones que tenemos en función a qué, en función a lo que, a la forma de resolución establecida en el Código Tributario. Anulatoria, para el contribuyente anulatoria, obviamente, revocatoria total o parcial, ¿no? El contribuyente nunca va a pedir confirmatoria, pero sería lógico. Pero en base a esos criterios, el contribuyente tendría que identificar, o bien va a solicitar la nulidad por ciertas circunstancias, o bien va a pedir la revocatoria total o la revocatoria parcial, ¿no? Ahora, podría pedir nulidad y revocatoria, o sea, podría pedir ambos. No hay ningún tipo de inconveniente para que el contribuyente pueda tener diferente tipo de pretensiones dentro de sus recursos. Es más, podría dividir por puntos, ¿no? El act, en un procedimiento de determinación, ¿no? La orden de verificación no me fue notificada de manera correcta en mi domicilio, ¿no? Un motivo de impugnación. Si no fue notificada correctamente en mi domicilio, ¿qué voy a pedir? No voy a pedir revocatoria de la resolución determinativa, voy a pedir nulidad de la notificación, ¿no? De la orden de verificación, ¿no? Y también podría decir la vista de cargo, después tener otro argumento, la vista de cargo no ha cumplido correctamente con los requisitos, debieron haberme establecido sobre base presunta, no sobre base cierta, porque no tienen toda la documentación, entonces podríamos reclamar nuevamente, ¿no? La orden de verificación, no sé, perdón, la vista de cargo no cumple con los requisitos, entonces pido la nulidad, ¿no? De la vista de cargo. Y finalmente la resolución determinativa, bueno, pues tiene aspectos o tiene deuda tributaria establecida que data pues de hace más de 8 años atrás, ¿no? Entonces pido la revocatoria total por prescripción. Entonces, el contribuyente tiene en función a lo que es el derecho a la defensa, ¿no? Tiene un margen amplio para poder reclamar los aspectos que crea convenientes. Pero nuevamente va a depender mucho del caso, del procedimiento y va a depender mucho también de las circunstancias del análisis que haga el asesor que vaya a redactar, que vaya a preparar la defensa, ¿no? Ahora acá un requisito es en el recurso jerárquico señalar el domicilio para que se practique la notificación con la resolución que lo resuelva. Acá un aspecto importante que es necesario considerar, ¿qué se notifica? ¿Cuál es la forma de notificación dentro del recurso de alzada? La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ¿cómo notifica estos actos? Bueno, por regla, todas las notificaciones se realizan los días miércoles en Secretaría de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ¿no? Incluso la propia resolución de recurso de alzada se notifica en día miércoles. ¿Qué es lo que se notifica de manera personal? Hay dos únicos actos administrativos dentro del procedimiento de impugnación que se notifican de manera personal. La primera va a ser la admisión del recurso de alzada. Se va a notificar de manera personal al contribuyente. Y la otra resolución que se va a notificar de manera personal va a ser la resolución de recurso jerárquico. La resolución de recurso de alzada se notifica en secretaría los días miércoles. Entonces, por eso es obligación del contribuyente, del asesor, a personarse ante la autoridad de impugnación tributaria los días miércoles, ¿no? Pero acá, ¿por qué se tiene que señalar el domicilio para el recurso jerárquico? Porque el recurso jerárquico sí se notifica en el domicilio del contribuyente. Finalmente, señalar lugar, fecha y firma del recurrente, ¿no? Son estos los requisitos que se debe cumplir para que el recurso de alzada y el recurso jerárquico no se observe o no se rechace, ¿no? Ahora, algunos aspectos importantes que se deben considerar, ¿no? Hasta acá, ¿alguna duda que tengan, compañeros? ¿Algún comentario?
Bueno, veamos algunos aspectos o particularidades importantes de lo que es el recurso de alzada, ¿no? Respecto a los requisitos, hay un requisito que es adjuntar el documento respaldatorio por el cual se impugna el acto administrativo, ¿no? Pero bueno, hay diferentes tipos de notificaciones en materia tributaria y una de las notificaciones que aplica lo que es la administración tributaria municipal son las notificaciones masivas. Salen los periódicos en una separata, en el caso de La Paz, eh, notificaciones en contra de los contribuyentes, ¿no? O para los contribuyentes, perdón, que tengan deuda tributaria por el no pago de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. No, y esas notificaciones se denominan masivas. Obviamente, para notificación masiva hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? La deuda no tiene que ser mayor a 10.000 FBs, tiene que haber una pluralidad de contribuyentes y demás, ¿no? Ahora, en estos casos, cuando hay una notificación masiva y el contribuyente se entera a través de los medios de prensa que ha sido notificado con una deuda, con una resolución determinativa, generalmente esto en caso del gobierno autónomo municipal, podría interponer el recurso, ¿no? Obviamente, pero ya no sería necesario interponer la copia o el original del acto administrativo impugnado, simplemente adjuntar lo que es la notificación del periódico. Una particularidad. Ahora, otra particularidad, presentar fotocopia legalizada u original de la escritura de constitución de sociedad. Acá les había indicado la importancia que es para una sociedad comercial presentar los documentos respaldatorios de la personería. ¿Y qué documentos respaldatorios de la personería tenemos? Bueno, pues la escritura de constitución, ¿no? Y por otro lado también el poder, o, el poder de representación. Ahora, ¿qué pasa si el contribuyente presenta fotocopia simple? Entonces, esto va a ser motivo de observación y posterior rechazo. Ahora, acá también hay una circunstancia, un tip, ¿no? Que podríamos conversarlo, que podríamos sugerir, ¿no? Cuando no se puede conseguir la documentación de manera pertinente, es decir, una legalizada de la escritura de constitución, eh, entonces se podría presentar en fotocopia simple, pero esto, bajo qué condición de que en el plazo en el cual la autoridad de impugnación tributaria vaya a observarle, porque le va a dar unos 5 días para observar, ¿no? Vaya a conseguir la documentación. Entonces, sí se podría, digamos, ¿no? Pero en una circunstancia en la cual no se haya podido conseguir esa documentación en fotocopia legalizada o original, ¿no? El acta de constitución o la escritura de constitución de la sociedad es importante. Ahora, respecto al principio de informalismo que rige en materia de impugnación tributaria, se puede recusar a la autoridad de impugnación tributaria. La pregunta es, primero, para uniformar criterios, ¿qué es recusar? Y acá tenemos otro principio, ¿no? El principio de juez natural. Obviamente acá no tenemos un juez, pero estamos dentro de un proceso que debiera ser imparcial, ¿no? Los componentes del juez natural es que sea una autoridad independiente, imparcial y objetiva, ¿no? Y en el caso de la autoridad de impugnación tributaria, el juez natural también se aplica y la autoridad de impugnación tributaria debiera ser independiente, imparcial y objetiva, ¿no? Y competente para resolver la controversia. Es decir, que no tenga favoritismos o bien para el contribuyente, que podría ser, o bien para la administración tributaria. Por ejemplo, pongamos el caso en un proceso civil o en un proceso de familia, no sé qué, bueno, no de familia, un proceso civil en el cual una de las partes advierta que el juez ha sido padrino de, eh, de promoción del demandante, ¿no? Entonces, la otra parte podría recusar al juez, ¿no? Porque existe eh, un vínculo espiritual, ¿no? Que podría poner en tela de juicio lo que es la imparcialidad, la objetividad para resolver el caso. Ahora, en materia de impugnación tributaria, recurso de alzada, ¿está regulado lo que es la recusación? Es decir,
solicitar que un juez se aparte porque su imparcialidad está comprometida por algún tipo de parentesco de consanguinidad o un parentesco espiritual con alguna de las partes, bueno, no está regulado, pero sí se podría aplicar, ¿no? Sí se podría aplicar, pero obviamente esto es en ocasiones o circunstancias eh, muy, muy especiales, ¿no? Y obviamente las partes tendrían que averiguar, ¿no? Verificar que efectivamente existe esta parcialidad por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ¿no? Por el director de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. La reconducción procesal, ¿esto qué significa? O sea, ¿en qué consiste la reconducción procesal? Bajo el principio de informalismo, los recursos que se interpongan, eh, el contribuyente podría tal vez equivocar la presentación del recurso de alzada ante una autoridad que no tiene competencia para resolver. Y un ejemplo específico es cuando el contribuyente dice, no, bueno, la resolución determinativa, la resolución sancionatoria, la resolución que me está emitiendo la administración tributaria no es correcta, entonces yo voy a elaborar mi recurso de alzada, pero la presento ante el propio Servicio de Impuestos Nacionales, ante la Gerencia Distrital La Paz, ¿no? Entonces, bajo este principio de informalismo y la reconducción procesal, lo que tendría que hacer la autoridad, la Gerencia Distrital La Paz, es reconducir el recurso ante la autoridad que corresponda, ¿no? Es decir, si el contribuyente se equivoca al momento de presentar, la gerencia distrital podría, perdón, alguien está con su micrófono, voy a identificar quién es para silenciar. No sé si está, no me parece. Aquí estamos, aquí estamos. No puedo silenciar yo. Ahí está, ya, muy bien, ya está. Ya, muy bien. Entonces veamos, ¿no? Lo que es la reconducción procesal, que es una figura jurídica procesal, ¿no? En la cual si el contribuyente comete un error donde interpone el recurso, entonces la autoridad administrativa donde se interpuso el recurso tendría que reconducirlo, ¿no? Y no se podría negar el recurso si es que el mismo ha sido presentado dentro del plazo. ¿Ya? A ver, veamos otros aspectos importantes del recurso de alzada. Por ejemplo, esta sentencia 81-2011 emitida por el Tribunal Supremo señala que el recurso de alzada no se puede interponer eh, ante un notario de fe pública, ¿no? Y tampoco se aplica el plazo de la distancia, es decir, esto sucede, bueno, o sucedía, ¿no? Antes, e incluso ahora mismo sucede, ¿no? Cuando, eh, por ejemplo, en materia judicial los juzgados están cerrados, ¿no? Están cerrados por una razón, por X o Z razón, ¿no? Entonces, el demandante, una de las partes, como está cerrado, el juzgado podría interponer o podría presentar el recurso, su documento, su memorial ante un notario de fe pública. Y el notario de fe pública obviamente podría recepcionar y después tiene la obligación de llevar al juzgado correspondiente una vez que el mismo sea abierto. Esto con la finalidad de que no se, esto con la finalidad de que se cumplan los plazos. En todos los procedimientos, en todos los procesos judiciales, en todos los procedimientos administrativos, siempre nos regimos por plazos legales establecidos, ¿no? 20 días, 10 días, 30 días, 40, no sé. Entonces, ¿qué importancia tiene esto para materia de impugnación en sede administrativa? Es que un recurso de alzada no puede ser presentado ante un notario de fe pública. ¿Y esto por qué también? O sea, porque el notario de fe pública, lamentablemente, algunos notarios de fe pública se han prestado a temas de corrupción, ¿no? ¿Por qué? La administración o la autoridad de impugnación tributaria abre sus puertas en horarios de oficina, ¿no? Pero actualmente, en temas de pandemia, creo que están de 8 a 3 de la tarde, 8 a 4 de la tarde. ¿Qué pasa si
el contribuyente tiene una impugnación, ¿no? Y bueno, pues por- por el tema de ser tan boliviano y queremos hacer todo a último minuto, a última hora, ¿no? Toma un taxi y va a la autoridad de regional de impugnación tributaria y llega a 4,5, 4,3 y ya no le dejan ingresar, ¿no? Entonces, ¿qué opción podría tener? Pues ir donde un notario y presentar. Pero bueno, esta sentencia nos aclara que esto no se aplica en materia de impugnaciones tributarias, ¿no? El contribuyente tiene que tener la precaución debida para presentar eh, su recurso en plazo. Por otro lado, la obligación de las partes de acudir los días miércoles a recoger las diligencias. No, no los días miércoles, ¿no? Acá esta oración no está correctamente eh, expuesta. La obligación de las partes es acudir los días jueves. ¿Por qué? Porque las notificaciones se realizan los días miércoles por normativa, ¿no? Por normativa, todas las notificaciones se realizan los días miércoles en la Secretaría de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria y también en la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Pero, por ejemplo, se notifican por horas, ¿no? A las 9:10 se notifica tal actuado, tal contribuyente, a las 9:15 se notifica a la administración tributaria, y así, 9, 10, 11, 12, hasta el último, cuando hay bastante carga laboral, incluso las notificaciones se utilizan hasta la última hora del último día, bueno, la última hora administrativa, ¿no? Entonces, no corresponde ir el mismo miércoles a recoger las diligencias. Si tú vas a las 10, entonces las diligencias recién se están preparando, recién se están notificando, ¿no? Lo que se va es los días miércoles, pero acá la recomendación es acudir siempre los días jueves a verificar si se tiene o no alguna diligencia, pero tampoco corresponde ir todos los jueves, ¿no? O sea, hay una planificación, o sea, de acuerdo a esto, a este esquema, sabemos aproximadamente cuánto tiempo va a durar el recurso de alzada, ¿no? Y en qué momento va a salir los actuados. Y un pro o algo positivo que nadie va a poder negar de la autoridad de impugnación tributaria es que los plazos sí se cumplen acá, ¿no? A diferencia del órgano judicial, que el órgano judicial no cumple con sus plazos, con los plazos establecidos en la ley, ¿no? O sea, los encargados de cumplir la ley incumplen la ley, pero en este caso la autoridad de impugnación tributaria cumple, podríamos decir, al 99% de sus plazos, ¿no? Todo sale en plazo, todo sale en plazo. Y un plus también acá vamos a comentar es que el seguimiento del caso se lo puede hacer vía internet, ¿no? Y esto les voy a explicar, o lo vamos a ver un poco más adelante, les voy a mostrar cómo se puede hacer el seguimiento. Quiero ver cómo puedo compartir mi pantalla, pero no solamente la diapositiva, sino un documento para mostrarles. Ahora bien, alguna particularidad más, el silencio administrativo negativo, ofrecimiento de pruebas, salas, sentencias, ya, muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan, comentario que quieran hacer? Doctor, buenas noches. ¿Cómo Una, está? una consulta. ¿Qué profesional tiene que elaborar los recursos de alzada, el jerárquico? ¿Quién puede firmar? Porque, por ejemplo, en tema judicial siempre tiene que ir un memorial que esté firmado por un abogado que tenga su matrícula profesional, ¿verdad? En el tema del tema impositivo, ¿quiénes pueden firmar? Ya, muy bien. Para tema de registro de participación, ¿cuál es su apellido? Solamente me sale su nombre. Carmen. Carmen Condori. Ya, muy bien. Carmen Condori. Entonces, la impugnación en sede administrativa, en sede tributaria, hablamos del recurso de alzada. El requisito que nos pide la norma es que esté firmado por el titular del NIT, ¿no? En este caso, si es una persona natural, tiene que firmar la persona natural. Si la empresa es unipersonal, si el contribuyente es una persona natural, se tiene que firmar el contribuyente, la persona natural, ¿no? Y adjuntar su carnet, su fotocopia de carnet de identidad. Si es una sociedad comercial, tiene que firmar el representante legal o el apoderado que tenga facultades específicas para poder interponer recurso de alzada, ¿no?
¿Es necesario la firma de un abogado, de un contador? No, para nada. Ahora, ¿quién podría asesorar, no? O sea, ¿quién podría revisar? ¿Quién podría verificar una impugnación en materia tributaria? Pues va a ser un asesor tributario, un abogado que tenga experiencia, que se haya especializado en materia tributaria, es lo mejor, ¿no? Porque lamentablemente en materia de derecho no existen tanto estas especialidades como de los médicos que solamente pueden atender determinadas dolencias, enfermedades, ¿no? Hay muchos abogados, como hay tantos abogados también, que consideran que podrían, que de todas formas igual le asesoran al consumidor. Cuando la materia administrativa tributaria tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, yo presencié como una amiga abogada de otra materia se hizo vencer el plazo de impugnación del recurso jerárquico porque no fue a recoger la resolución de recurso de alzada ante la autoridad de impugnación tributaria. Y su duda, o su reclamo era grande y decía, no, ¿cómo es posible que no me vengan a notificar a mi oficina, que debieran venir a mi oficina, que no es que el otro? O sea, en realidad, en materia de impugnación del recurso de alzada, como les había indicado, se notifican en secretaría, incluso la resolución de recurso de alzada. Nuevamente, ¿qué se notifica de manera personal? Solamente la admisión del recurso de alzada y la resolución de recurso jerárquico. Ahora, también hay casos, y ustedes que yo conozco su perfil, en gran parte son contadores, auditores, hay resoluciones determinativas que tienen mayor mayores reparos contables, mayores reparos técnicos, por ejemplo, depreciación, ajustes, ¿no? Arrastre de saldos y demás, que eso para un abogado obviamente no es de conocimiento, no es de conocimiento porque no es su rama, digamos, ¿no? Por eso, algo que yo siempre veo cuando tengo una información es revisar cuál es el alcance. O sea, es decir, cuáles son los reparos. Y si dentro de los reparos yo veo que hay aspectos contables, por ejemplo, el IUE, una determinación sobre el IUE, ¿no? Que tiene aspectos contables, depreciaciones, ¿no? Gastos deducibles, no deducibles, arrastres de saldos y demás que ustedes lo conocen, entonces yo no me voy a meter a resolver o a querer argumentar, qué sé yo, una impugnación, ¿no? También sucede en tema de liquidaciones, ¿no? Y lo propio, el profesional contador cuando ve o tal vez no puede identificar errores de procedimiento, que un abogado, para un abogado especializado en materia tributaria va a ser obviamente mucho más sencillo ver, ¿no? Entonces, dependiendo las características del acto administrativo impugnado, entonces se va a requerir el asesoramiento conjunto, ¿no? Ya sea de un abogado y también, ¿no? A su vez de un contador o un entendido en materia contable, ¿no? Entonces, en resumen, la respuesta es que no es necesario la firma de un abogado, no es necesario la firma de un contador. Lo que sí pide la normativa es simplemente la firma del titular del NIF, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Tal vez alguna consulta, comentario, compañeros, están muy serios. ¿Algún comentario? Ya, muy bien. Ahora vamos a ver otra particularidad. Yo sé que estamos viendo ahora algunos términos jurídicos, algunos aspectos jurídicos, institutos jurídicos que son importantes conocer, ¿no? Por ejemplo, el silencio administrativo negativo. En materia administrativa, eh, para resguardar lo que es el derecho a la petición que tiene el administrado,
hablamos de la ley 2341, ley de procedimiento administrativo, cuando un administrado solicita a la administración pública, cuando efectúa una petición, ¿no? La administración pública tiene la obligación de responder, ¿no? Y tiene un plazo para responderle, tiene 6 meses para responderle al administrado. Ahora, ¿qué pasa cuando el administrado, bueno, qué pasa cuando la administración pública, según la ley 2341, la ley de procedimiento administrativo, no le responde en el plazo de 6 meses? Entonces, se entiende, hay una ficción eh, jurídica que se denomina silencio administrativo negativo, que da a entender al administrado que la petición efectuada fue rechazada, ¿no? Entonces, si fue rechazada, se apertura lo que es la interposición del siguiente recurso. Hablamos del recurso jerárquico, ¿no? Obviamente ya en el recurso jerárquico se interpone y bueno, después viene el silencio administrativo positivo, es decir, cuando se otorga al administrado lo que está pidiendo. Si es que no existe una respuesta por parte de la administración pública. Ahora bien, en materia tributaria tenemos silencio administrativo negativo, y acá les voy a comentar lo siguiente, ¿no? Hay dos criterios de dos altos tribunales de justicia, uno y otro alto tribunal constitucional, por el otro lado, que tienen criterios diferentes, criterios divergentes, ¿no? Respecto a si se aplica o no se aplica el silencio administrativo negativo en materia tributaria. El Tribunal Constitucional, a través de su sentencia 149-2014, establece que en materia tributaria no se aplica el silencio administrativo, ¿no? Que se rige bajo una normativa especial, la ley 13, la ley 23, la ley 2492, en la cual establece que tiene que existir un acto administrativo para la impugnación, necesariamente, ¿no? En cambio, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus sentencias 49, 24, 25, 31, 34, varias, ¿no? Establecen que en materia administrativa sí se aplica el silencio administrativo negativo regulado en la ley 2341. ¿Por qué? Porque tutela lo que es el derecho a la petición, ¿no? Y en realidad no se podría dejar sin respuesta al administrado, en este caso al contribuyente. Entonces sí se podría aplicar. Esto te dice el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora tenemos dos criterios divergentes. ¿Cuál de los dos debiéramos aplicar? ¿Hay alguna superioridad respecto a las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo? Podríamos decir que sí, porque las resoluciones o las sentencias que emite el Tribunal Constitucional son vinculantes para autoridades públicas y para particulares. En cambio, las sentencias que emite el Tribunal Supremo son vinculantes, y hablamos de vinculante en el sentido de cumplimiento obligatorio, ¿no? Las sentencias constitucionales sí son vinculantes, es decir, son de cumplimiento obligatorio. Las sentencias que emite el Tribunal Supremo son vinculantes, no, no son vinculantes. Sin embargo, habíamos dicho en un principio que no significa que no tengan valor, ¿no? Porque ante un hecho similar, corresponde que la misma autoridad emita un fallo similar, ¿no? Entonces, en otras palabras, una misma autoridad no puede emitir criterios diferentes ante hechos similares, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos esta situación cuando dos tribunales, los altos tribunales que tenemos en nuestra normativa o en nuestro territorio, emiten fallos contradictorios? Bueno, pues el propio Tribunal Constitucional nos da una respuesta a través de la sentencia constitucional 2233-2013, que establece que se debe aplicar el estándar, se debe aplicar la jurisprudencia del estándar más alto. ¿Esto qué significa? El estándar más alto, el que desarrolle de mejor forma los derechos de las personas, ¿no? De los ciudadanos, en este caso de los contribuyentes. ¿Y cuál de los dos regula de mejor forma? Pues el Tribunal Supremo de Justicia, al establecer que el silencio administrativo negativo se aplica en materia administrativa tributaria. Entonces, ¿esto qué significa en aplicación práctica? Si el contribuyente solicita la prescripción a la administración tributaria, ¿no? Y la administración tributaria no responde en el plazo de 6 meses, el contribuyente ya podría impugnar, o sea, no va, pero acá el problema es que no va a adjuntar el documento por el cual se está impugnando, ¿no?
pero, o sea, bajo este criterio, la autoridad regional de impugnación tributaria, considerando que sí se aplica el silencio administrativo negativo, entonces tendría que admitir. Pero bueno, lamentablemente sabemos, yo les digo por conocimiento, con conocimiento de causa, a la autoridad de impugnación tributaria bueno, y este es un criterio que no comparto para nada, no considera los fallos que emite el Tribunal Supremo. ¿Por qué? ¿Bajo qué justificativo? Entonces dicen las sentencias que emite el Tribunal Supremo de Justicia no son fuentes del derecho tributario. Es un criterio muy sesgado para una autoridad que se considera imparcial y objetiva. Muy bien, ofrecimiento de prueba de reciente obtención. Acá me hicieron una pregunta a la anterior clase, ¿se puede ofrecer? ¿No se puede ofrecer? Sí se puede ofrecer. El artículo 81 del Código Tributario establece cuáles son los requisitos o los principios para la presentación de prueba de reciente obtención. O para la presentación de prueba, perdón, la pertinencia y la oportunidad. La oportunidad se refiere a dentro del plazo establecido por norma. Y la pertinencia se refiere a si la prueba que se está presentando es útil para resolver la controversia, ¿no? Oportunidad, que sea dentro del plazo. Pertinencia, que sea útil, ¿no? Que sea relevante para resolver el caso, porque podría presentarse prueba que no tiene finalidad, no tiene un sentido, ¿no? Ahora, la jurisprudencia aplicable señala lo siguiente. Acá tenemos diferentes tipos de eh, 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 criterios, ¿no? Por ejemplo, las sentencias constitucionales 1642 dice, para la presentación de prueba en etapa de impugnación en el recurso de alzada se requiere el juramento de prueba de reciente obtención, ¿no? Y establecer por qué se ha omitido presentar esta prueba en la etapa de determinación. ¿Por qué? Porque si el contribuyente hubiera presentado la prueba en etapa de determinación, tal vez el acto administrativo, la resolución determinativa emitida por la Administración Tributaria hubiera diferido, ¿no? Entonces, el contribuyente debe demostrar que la no presentación de esa documentación no fue por su causa, ¿no? Y para eso tiene que llevarse a cabo una prueba, o perdón, una audiencia de juramento de prueba de reciente obtención. Y esta es una formalidad, ¿no? Cuando el contribuyente presenta documentación, eh, prueba dentro de, o incluso la autoridad, el propio servicio de impuestos, cualquiera de los dos, sujeto activo o sujeto pasivo, presenta pruebas, y esa prueba es nueva, ¿no? O recién se está pretendiendo introducir, tiene que hacerlo con juramento de prueba y de reciente obtención. Y como les digo, esta audiencia es simplemente un formalismo que dura ni un minuto, o ni 5 minutos, digamos, ¿no? Le preguntan, usted, señor contribuyente, ¿no? Dentro del caso tal, 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 contra tal, ¿no? Impugnando la resolución determinativa tal, ha presentado tal, 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 tal prueba, ¿no? Usted haga la señal de su religión y diga si esta prueba que está presentando, si jura usted que esta prueba es de reciente obtención, ¿no? Y el otro dice, sí, juro, listo, y termina, y se eleva un acta y demás, ¿no? Ahora, ¿es necesario? O sea, la respuesta acá sí es necesario, ¿no? Porque hay diferentes jurisprudencia por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, que establecen que es posible presentar prueba, pero con juramento de reciente obtención, ¿no? Ahora, eh, ¿qué pasa cuando el contribuyente o el que presenta la prueba no lo hace con juramento de reciente obtención? Entonces, lo que hace generalmente la administración tributaria es objetar la prueba, ¿no? Dicen, señor director de la Autoridad de Impugnación Regional de Impugnación Tributaria, objeto la prueba presentada por el contribuyente porque lo hizo sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 81. Entonces, solicito que la misma no sea considerada a momento de la emisión de la resolución de recurso de alzada, ¿no? Y para eso cito la jurisprudencia tal, 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 que es de cumplimiento obligatorio para sus autoridades. Muy bien. Entonces ya le ponen un candado a la autoridad regional para que no valore prueba que no haya sido presentada con juramento de reciente obtención. Ahora bien, los criterios acá son diferentes. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de esta sentencia 19-2017, señala, en aplicación del principio de verdad material, ¿no?
corresponde valorar la prueba ofrecida por el contribuyente, pese a que no se haya demostrado que la omisión en la presentación no fue por su causa, ¿no? Pues resulta inadmisible, dice, que se exijan ritualismos o formalismos exagerados que impidan la materialización de la justicia, ¿no? Y en realidad, esta exigencia del juramento de prueba de reciente obtención, como les digo, es un formalismo tal vez excesivo. Es decir, sí, juro, o sea, ¿no? Y que dura 5 minutos y demás, ¿no? Pero bueno, pues la norma está como está y la norma pues tenemos que aplicarla. Sin embargo, la jurisprudencia que vemos va modificando un poco el entendimiento de la norma. E incluso la jurisprudencia que vemos crea, crea nueva norma, digamos. En realidad eso es también lo que hace, ¿no? O crea reglas respecto a la interpretación de la norma. Ahora, facultades de la autoridad de impugnación tributaria según la sentencia 482, ¿no? La autoridad de impugnación tributaria, hablamos de la regional y la general, incluso de oficio puede anular obrados por vicios de procedimiento, cuando se advierta lesiones al interés público o indefensión a los administrados, ¿no? Ahora, esto también está sujeto a discusión. ¿Esto qué significa? Si el contribuyente reclama revocatoria por prescripción de un acto administrativo, de una resolución administrativa, bueno, pues el contribuyente está pidiendo que se ingrese al fondo de la problemática, que se revoque totalmente, ¿no? Pero la autoridad podría revisar la resolución, la respuesta de impuestos y decir, bueno, no, la respuesta de impuestos no está conforme, qué sé yo, no está correctamente fundamentada, emitida, entonces anulo para que impuestos vuelva a emitir su respuesta de prescripción, ¿no? Y las personas que hacen trámites ante la administración tributaria, presentan solicitudes y demás, saben perfectamente que cualquier trámite en la administración tributaria demora muchos días, meses, incluso hasta años. Yo les comento, tenía una solicitud de prescripción en la gerencia distrital El Alto y bueno, pues duró un año aproximadamente, un año y algo. Yo presenté la solicitud, hice el seguimiento respectivo, no me respondían, hablé con el encargado, ¿no? Con el funcionario a cargo, presenté una reiteración de solicitud, presenté otra reiteración después, presenté otra reiteración y al final no había cuándo respondan, ¿no? Entonces se tuvo que activar una acción de amparo constitucional para que respondan, se presentó la acción de amparo, fuimos a audiencia, ganamos y de todas formas tampoco respondían. O sea, como les digo, hay muchos problemas acá, pero la idea acá, lo que yo quería comunicarles es, la autoridad de impugnación tributaria puede anular de oficio eh, por vicios que encuentre, ¿no? Entonces, pero si el contribuyente solicita revocatoria, la autoridad de oficio puede anular el procedimiento. Sí podría hacerlo, pero esto va en contradicción con el derecho a la petición y con los requisitos que nos pide la norma al momento de interponer el recurso, porque si uno de los requisitos para interponer el recurso es identificar con precisión lo que se pide, ¿no? Bueno, pues la autoridad lamentablemente no lo hace en algunas circunstancias. Entonces, otra vez vamos a tener que volver, otra vez la autoridad, el servicio de impuestos va a tener que emitir la respuesta, otra vez vamos a demorar otro tiempo, ¿no? Acá, la sentencia 530-2017, el principio de informalismo. La autoridad regional debe resolver el recurso de alzada considerando el contexto del recurso e interpretar cuál es la intención del recurrente, ya que el principio de informalismo no se puede coartar el derecho de impugnar del recurrente por un petitorio equivocado que no armoniza con lo principal, ¿no? Si el contribuyente solicita la nulidad, bueno, si el contribuyente reclama que la notificación efectuada por la administración tributaria del acto administrativo no es correcto porque no se emitió conforme a normativa, entonces por congruencia lógica su petitorio debiera ser nulidad, pero tal vez el contribuyente no no tiene la experiencia suficiente para identificar esto y pide revocatoria, ¿no? Entonces hay una confusión. Entonces, lo que te dice acá esta sentencia es que bajo el principio de informalismo, lo que tiene que considerar la autoridad regional al momento de resolver es la intención del contribuyente, ¿no? Aquí sí es un poco más amplio y aquí sí es garantista, ¿no?
Es decir, la autoridad regional tiene que ver lo que el contribuyente está, la intención del contribuyente, pese a que se pueda contradecir o pueda ser, no contradecir, pueda ser incongruente, pero tiene que ver el contexto de lo que está impugnando, ¿no? La resolución se notifica, de recurso de alzada se notifica en Secretaría de la Autoridad Regional, siendo responsabilidad de las partes acudir los días miércoles de cada semana a verificar los actos notificados. Acá nuevamente se notifica los miércoles, pero tiene que ir jueves, ¿no? Lo voy a corregir. El acto, el cómputo para interponer, corre a partir del día siguiente hábil, ¿no? Esto también ya lo hemos analizado antes. Muy bien, continuemos hasta acá. Ya ingresamos a la segunda fase, lo que es la resolución de recurso jerárquico. Entonces, antes de ingresar, ¿algún comentario que tengan? Les voy a pedir nuevamente, como el día miércoles y el lunes, que pongan por favor en un mensaje su nombre completo para que pueda o tener el registro de asistencia, por favor, antes de que terminemos la clase de hoy. Ya, muy bien, mientras ponen sus nombres, vamos a ver esta segunda parte, que en realidad es muy, muy similar a la primera parte, ¿no? Una vez emitida la resolución de recurso de alzada, ya sea, depende cuál sea la forma de resolución, revocatorio total, parcial, anulatorio, confirmatorio, va a depender cuál de las dos partes, sujeto activo, sujeto pasivo, obtuvo el fallo desfavorable, tiene la legitimidad para poder interponer o para poder continuar con el recurso jerárquico, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, revocatorio total, el que perdió es la administración tributaria, entonces ellos pueden interponer recurso jerárquico. Si es parcial, ambos perdieron, ambos pueden interponer. Si es anulatorio, entonces si se retrotrajeron obrados hasta el vicio más antiguo, hasta donde radica el incumplimiento de requisitos, vulneración de los derechos del contribuyente, entonces va a ser la autoridad o la administración tributaria la que va a interponer. Si es confirmatorio, el que ganó es la administración tributaria, entonces el contribuyente va a interponer el recurso jerárquico, ¿no? El recurso jerárquico se interpone ante la autoridad regional de impugnación tributaria, ¿no? El recurso de alzada se interpone ante la autoridad regional de impugnación tributaria. El recurso jerárquico se interpone ante la autoridad regional de impugnación tributaria. O sea, ante la misma autoridad se interponen o se presentan físicamente los recursos. Ahora, una vez presentado físicamente el recurso ante la autoridad regional de impugnación tributaria, lo que se va a poner en tela de juicio ya no va a ser el acto administrativo emitido por la administración tributaria, sino lo que se va a poner en tela de juicio va a ser la resolución de, la resolución de recurso de alzada, ¿no? Ahora bien, una vez interpuesto la resolución de recurso de alzada, hola, hola, tal vez alguien quiere, perdón, denme un minutito. ¿Alguien tiene alguna duda por si acaso? Perdón, perdón, perdón. Hola, buenas noches.
Bueno, ahora sí. Entonces, una vez interpuesto el recurso jerárquico, tenemos las mismas opciones que el recurso de alzada. Entonces, tenemos tres opciones. O bien se puede admitir el recurso jerárquico, o bien se puede rechazar, o bien se puede observar. Las razones son las mismas. Se admite porque se cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 198. El rechazo, pues se interpuso fuera del plazo, ¿no? Eh, la única opción, en este caso, ¿por qué podría rechazar la autoridad regional de impugnación tributaria el recurso jerárquico? Porque se interpuso fuera del plazo establecido por ley. ¿Cuántos días se tiene? 20 días, al igual que el recurso de alzada. Y la observación es por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el 198 y se puede subsanar en el plazo de 5 días. Una vez que se admite el recurso, todos los antecedentes, la autoridad regional lo va a remitir a la autoridad general de impugnación tributaria, ¿no? Y la autoridad general de impugnación tributaria va a emitir lo que es un auto de radicatoria del recurso, es decir, ya tenemos todos los antecedentes, ya están en nuestro poder. Y se va a emitir lo que son los plazos, ¿no? Término para presentar pruebas 10 días, término para presentar alegatos 20 días, ¿no? Y finalmente la resolución de recurso jerárquico, ¿no? Ahora, eh, básicamente es este el procedimiento, ¿no? Básicamente, para el recurso de alzada, recurso jerárquico, este es el procedimiento para resolver la impugnación. O sea, es sencillo, es sumamente sencillo. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de ver una impugnación, van a tener un código, ¿no? Una contraseña para poder ingresar a la página de la Autoridad de Impugnación Tributaria y hacer el seguimiento de los plazos y ver eh, cómo los plazos se van cumpliendo, ¿no? Entonces, básicamente es esto. La resolución de recurso de alzada, la resolución de recurso jerárquico se puede ampliar en el plazo para la emisión, ¿no? Pero eso es muy rara vez se amplía el plazo para la emisión de la resolución de recurso jerárquico. En este caso, 40 días para la autoridad de impugnación, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emite un auto de ampliación de plazo para la emisión de la resolución de recurso jerárquico, ¿no? Ahora, la resolución de recurso jerárquico va a tener las mismas formas de resolución que el recurso, que la resolución de recurso de alzada. Anulatorio, confirmatorio, revocatorio total o parcial. Pero ahora, ¿de qué? De la resolución de recurso de alzada, ¿no? Puede anular la resolución de recurso de alzada para que la autoridad regional de impugnación tributaria emita un nuevo fallo, ¿no? Puede anular la resolución de alzada con hasta el vicio más antiguo para anular, qué sé yo, la resolución determinativa, visa de cargo y demás. Puede confirmar la resolución de recurso de alzada, ahora va a depender la resolución de recurso de alzada, qué fallo tenía, era de confirmatorio, anulatorio, revocatorio, ¿no? Puede revocar total o parcialmente la resolución de recurso de alzada, pero ya tendríamos que ver qué resultado tuvo la resolución de recurso de alzada. Y finalmente, algo que no les había comentado en el recurso de alzada, al igual que en el recurso jerárquico, es que el contribuyente o la administración tributaria puede emitir lo que es el contribuyente o la administración tributaria pueden solicitar la rectificación o aclaración de algún dato obscuro que se haya emitido o algún dato obscuro de la resolución del recurso de alzado jerárquico. Y para eso tiene 5 días, ¿no? Tal vez hubo algún error, algún error de taipeo, algún error en algún mes, ¿no? Entonces, por esas circunstancias, tal vez se podría pedir rectificatoria y aclaración. Ahora, tal vez la autoridad regional o la general omitieron resolver algún reclamo del contribuyente, entonces también podría ser pertinente solicitar aclaración y decirle, ¿no? ¿Por qué no me ha resuelto este reclamo? ¿O por qué se ha considerado de esta forma? Sí, podría ser, pero lo ideal de pedir esta resolución, esta aclaración de la resolución, ya sea de alzada o jerárquico, es eh, para rectificar algún error material, algún error de transcripción, pero de ninguna forma esta petición va a modificar el fondo del fallo,
O sea, nunca se modifica a través de una solicitud de rectificatoria el fondo del fallo. Es decir, si fue confirmatorio y pide el contribuyente aclaración, entonces no significa que con la aclaración, bueno, no es confirmatorio, es anulatorio y demás, ¿no? Entonces, hasta acá, algún comentario que quieran hacer, consulta. Vamos a ver algunas particularidades del recurso jerárquico, ¿no? Pero yo me imagino que para la siguiente clase, la demanda contencioso administrativa, ¿no? ¿Cuál es la normativa aplicable? ¿Qué particularidades tiene? ¿No? La siguiente clase, y acá vamos a hacer un análisis de los fallos que ha ido emitiendo la Autoridad de Impugnación Tributaria durante estas 2017-2018, ¿no? Que es simplemente para verificar cómo está, de qué manera falla, ver qué autoridades impugnan más, ¿no? Que es interesante. Y bueno, vamos a ver lo que es la demanda contencioso tributaria. Pero esto de la demanda contencioso tributaria está un poco más enfocado a compañeros abogados. Entonces, como tenemos menos abogados, no le vamos a poner tanta énfasis a esta demanda contencioso tributaria, pero sí vamos a explicar, obviamente, lo más sustancial, lo más importante. Y bueno, al final pasamos a lo que a lo que es la acción de amparo constitucional. ¿Alguna consulta, comentario? Doctor, no se olvide, por favor, pasarnos las presentaciones que realizó. Yo hablé con Karen y le dije que, bueno, ella me dijo, sí, lo vamos a modificar, pero si alguien me escribe un representante de curso, no sé, alguien me escribe a mi WhatsApp, yo en este momento les paso. Tienen mi Está bien, número, ¿verdad? licenciado. Sí, está en las diapositivas de la anterior Ah, clase o del escríbame, anterior módulo. alguien, o si quiere usted, mándeme un mensajito y yo le voy a pasar a usted las diapositivas y usted, Ujú. por favor, comparte con sus compañeros. Ya, está bien, licenciado. De nada, no se preocupe, Gracias. de nada. Muy bien, entonces, ¿nadie tiene Doctor, alguna consulta, algún comentario? doctor, Sí, una consulta. El Servicio de Impuestos Nacionales depende, ¿verdad?, del Ministerio de Hacienda. sí. Y la AIT, si no me equivoco, depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Por qué generalmente los recursos que se presentan siempre van confirmando lo que observa impuestos? ¿Hay alguna vinculación entre estas dos instituciones o cómo funciona? Bueno, tenemos el Ministerio de Economía y Hacienda Pública, ¿no? Eso creo que es la denominación completa. O Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. No tenemos otro ministerio. O sea, no hay Sí, dos ministerios. perdón, sí, tiene razón, doctor, gracias. Ambas autoridades, el Servicio de Impuestos, la Aduana Nacional de Bolivia y la Autoridad de Impugnación Tributaria, vienen del mismo tronco común que es del Ministerio de Economía. Ahora, no sé si la pregunta era por qué vienen del mismo tronco, cuál es la forma de resolución, esa parte, perdón, compañera Sí, Karen. doctor, le decía, no sé si tienen alguna vinculación más, porque generalmente los recursos que se van presentando, por lo poco que pude observar, siempre van confirmando lo que la administración tributaria observa, ¿verdad? Y son en realidad muy pocos casos, los que he observado al menos, que van rechazando o van revocando parcialmente lo que se observa. No sé si hay alguna vinculación, te decía, entre estas dos instituciones, Ujú. si dependen indistintamente de un solo organismo o de una institución, no tendría que ser de diferente, porque pienso yo, ¿no?, de que siempre va a favorecer a la administración tributaria, no tanto al contribuyente, ¿no? Claro, en realidad la apreciación que hace la compañera es correcta. Además, el Código Tributario establece el momento de la creación de la llamada entonces Superintendencia de Impugnación Tributaria.
Establece el propio código que el 1% de las recaudaciones efectuadas eh, por el nivel central de gobierno van a ir dirigidas al sustento, ¿no? De la autoridad de impugnación tributaria. Entonces, sí hay una vinculación. Ahora, de que hay una vinculación política, además administrativa, obviamente también la hay. De que haya duda respecto a la objetividad de los fallos que emita la autoridad de impugnación tributaria, desde mi experiencia, también los hay. Entonces, es ¿y por qué sucede esta situación? ¿Por qué tenemos en el Código Tributario una sola vía de impugnación? ¿Por qué en la ley 2492, emitida en 2003, por qué tenemos una sola vía de impugnación de los actos administrativos? Solamente van a encontrar en el Código Tributario eh, recurso de alzada, recurso jerárquico y demanda contencioso administrativa, pero es posterior al recurso jerárquico. No está regulado en el Código Tributario eh, la demanda contencioso tributaria, ¿no? Que esta demanda contencioso tributaria corresponde al código, a la ley 1340, al código tributario anterior. Entonces, precisamente el código tributario anterior, que ha sido abrogado, dejado sin efecto por la ley 2492, código tributario actual, todavía está vigente precisamente por este problema que se tiene, por esta falta de objetividad que se tiene al momento de la resolución de los casos, precisamente por esta vinculación económica, político y administrativa que tiene el Servicio de Impuestos Aduana con la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿no? Y que lamentablemente esta vinculación se ha visto, salió a la luz con diferentes tipos de fallos emitidos hace, hace la gestión 2019 y antes, respecto a la prescripción, ¿no? Entonces, lamentablemente la autoridad tributaria ha diezmado su credibilidad respecto a la población, pero no es que no sea una autoridad imparcial en algunas problemáticas, ¿no? Pero lamentablemente para otras problemáticas sí está fallando bastante. Si hay vinculación, sí, sí comparto el criterio con la compañera, pero obviamente es delicado hacer también valoraciones para los amigos que están ahí, ¿no? Yo tengo bastantes amigos que trabajan ahí. Eh, pero bueno, es nuestra realidad, ¿no? Incluso ellos lo saben, ¿no? O sea, ¿quién sería tapar el sol con un dedo y en realidad no se puede, ¿no? Además, estamos en un ambiente académico y los criterios que emito, bueno, pues también son personales, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra consulta que tengan comentario? Bueno, no tenemos comentarios, no tenemos. Entonces, no se olviden que tenemos un control de lectura respecto a normativa, respecto al recurso de alzada, recurso jerárquico que hemos visto, que estamos viendo, que tenían que revisar artículos específicos para poder resolver este control de lectura, que es el artículo 131 del Código Tributario y el título quinto, todo el título quinto del Código Tributario que tiene que ver con la impugnación, con el recurso de alzada y recurso jerárquico, ¿no? Y de eso, bueno, pues hay unas 10 preguntas de selección múltiple que también en estas clases, en la clase de hoy y en la anterior clase, se han ido resolviendo el título 5 del Código Tributario y el artículo 4 de la Ley 3092. Pues con esto me despido. Hasta luego, muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana, doctor, este lunes. Muchas gracias para ustedes también. Gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta el lunes, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, Compañeros, buenas buenas noches. noches.
Vengo a recogerte, entonces. Ah, ya, listo, listo. Chacho. ¿No? Pero después del 2003, con Gonzalo Sánchez de Lozada, a los MNDistas los veían como si tuvieran COVID. Bueno, eso es cierto, ¿no? Después de la caída, Hola. lamentablemente todo es... Salí, un cachito, Fernando. Está viniendo está viniendo a la caldera. Ya, chacho. Han desaparecido, ¿no? Y nos hemos quedado verdaderos seminaristas nomás. Ya yo imagínense el 2005 que todos estaban escapando de los seminaristas, pero yo me atreví a candidatear por la circunscripción 13 de 2008. Como mi ley. El grupo de mujeres con Luisa, es Mario, ¿no? Ya está viniendo ahorita, una cuadra soy, dice. ¿Qué tal? ¿Qué novedad? San Juan, no cartas parece. No, cacho. ¿Cacho? Si no lo agredían, nada. No. Ahorita están dos están en los cuartos o... 3 estamos abajo y uno sobre. Yo me voy a subir que arriba. ¿Por qué? Es que es más fácil. Aunque no está, ¿no? Arriba hay 2 cámaras. Pero no, otros Te voy a decir para Pamela Anderson. algún apodo, sobrenombre o pan de yuca de sopa. No, bueno, de mi comunidad, de mi Tengo un colorcito nomás, ¿no? tengo un apodo. Sí, mañana va a ir primero. Pero no, el domingo, la lluvia. Parece que esta semana va a empezar a llover también. Esta semana no estaba, ¿no? Estamos soleando, está nubladitos. Anterior estaba lloviendo. En la noche llovía, en la mañana también. A medio de un rato soleaba. Travieso. ¿Así era? Te he ido a dar como, no sé qué cosa, dar vueltas por carne. No he encontrado carne, no. Pollo apenas he encontrado. Si nos vamos a un chancho, ¿Eso lo sabían o lo cambiamos el otro nomás? ¿de qué? Ese pequeño que te da, ¿está bien o lo cambiamos? Yo me subí el otro, ¿no? ¿Cómo es el otro? Un poquito más grande. Tres o no ve, yo del medio me he subido. Depende. Si no, igual mañana me avisas, poquito es. A ver. En la mañana. Entonces yo iba a traer muy pequeño, por leña me mandaba, entonces iba a traer Casa, ¿no? hay una plantita que se llama Es cartera grande. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Han comprado las cervezas? Ya he comprado. No lo dejaré. Estaba comiendo. No he encontrado carne para nada, che.
Pucha, pero el jueves, ¿por qué no se han comprado? Por eso, yo no te he dicho mañana nomás y El jueves ya salir de ese jueves. Sí, pero ya, pollo, he comprado. ¿Pollito? sí, pollito bien dado. Está bien. Puta carne, pues. Yo tengo que- A ver si tengo un pedazo, te vengo mañana, tres. Ya, Más casi, voy a ver. ya listo. Si no, el lunes. Chao, Paula, hasta el lunes. Chao, chao.